Buenas noches, buenos días o en la hora que estén viendo este podcast, bienvenidos a Podcast al Aire. Hoy una nueva etapa o un nuevo capítulo lleno de emociones. Hoy tenemos un debate religioso, ¿sí? Hoy estamos también acompañados por 8 principios, podcast 8 principios. Aquí está la tarjetita para que vayan y vean los podcasts, ¿sí? Y primeramente darle gracias a Dios por hacer que estemos aquí todos reunidos y podamos compartir con ustedes. Luego darle gracias a ustedes por vernos, por apoyarnos, por compartir, por escribir, por infinidades. Gracias a ustedes. Y también darle gracias a todo este equipo de trabajo que tenemos, que son excelentes personas. Ya vamos a conocerlos. Algunos ya los conocen porque han estado en podcasts anteriores, ¿sí? Otros son más bien nuevos. Y bueno, empezamos por allá. Listo, buenas noches, Roberto, Carlos, Roberto. Muy agradable y muy bien estar acá con ustedes. Me presento, mi nombre es Alfredo García, psicólogo de profesión. Manejo la psicología clínica conductual. Actualmente laboro con participación y ayuda a víctimas del conflicto y manejo ciertos espacios académicos con adolescentes y con parejas, principalmente con parejas. Creo que han visto un podcast que dice sobre Dios, sexo y amor y bueno, es algo fundamental, es muy constructivo. Los invito a verlos. Gracias, Roberto. Seguimos muy bien. Bueno, ese podcast que está hablando señor Alfredo, está en el canal de 8 principios. No está aquí, lamentablemente. Así que vayan a verlo. Podcast de Roberto Clemente. Podcast de Roberto Clemente. Exactamente. Buenas noches. Buenas noches. Es la segunda vez. La segunda vez que estoy aquí en este espacio tan maravilloso. De verdad que es un privilegio nuevamente estar acá hablándoles a ustedes. Y bueno, mi nombre es John Freddy Sibarwen, soy evangelista, predicador de la palabra del Señor y bueno, aquí estamos para compartir, aprender y pongámosle de ubicar a ciertas personas que quizá de pronto tienen algunas ideas que no son, digamos, erróneas. Okay. Entonces, aquí estamos para eso, para aprender todos. Excelente, chévere. Y seguimos los invitados. Venimos por acá. Primero los invitados ahí. Sí. Okay. Muy buenas noches, buenos días, en fin. Mi nombre es Luis Daniel Aguirre. Pues me considero realmente un buscador de la verdad. Entonces, qué gran momento realmente pues estar acá con ustedes. Pues me siento muy, muy agradecido por la invitación y por la oportunidad de poder compartir pues lo que conozco. Y también, obviamente, pues escucharlos a ustedes va a ser muy constructivo y eso es lo que esperamos. Excelente. Bueno, buenas noches, buenas tardes, buenos días, buenas madrugadas, no sé cómo lo estén viendo, pero soy Roberto Clemente del podcast de Roberto Clemente y Alfredo sí estuvo en 2 ocasiones en el podcast de Roberto Clemente, que acá arribita tienen la indicación. Si quieren ver nuevamente ese podcast, ahí va a estar también en la descripción abajo. También, sí. En la descripción del podcast Dios, Sexo y Amor, que fueron 2 partes porque es un tema muy extenso y estuvo muy bueno, muy bacano. Entonces, este es el podcast número 11 de Roberto Clemente y estamos con todo. Vamos a sacarle el estadio con este tema de hoy. Es para buscar como ese equilibrio en que las personas muchas veces cuando se unen a debatir o a hablar de religiones siempre terminan en discordia o política o fútbol. Cuando un grupo tiene política, religión o fútbol, terminan en discusión, pero este no es el hecho. El hecho acá es buscar un equilibrio. Tú que nos estás viendo, ubicarte de pronto en el que más te guste y hablar y buscar cada uno de ellos para que sea tu guía, sea tu orientador. Entonces, eso es lo que buscamos con este podcast. Genial. Bueno, muchachos, ¿cómo se sienten?
¿Cómo se siente? Tensión, nervios. Súper, muy bien. La pregunta. Sí. Roberto dijo, ¿hincha de Nacional o Medellín? No, yo no tengo preferencias. Sí, me gusta el buen fútbol. Me gusta el fútbol argentino, que es donde tocan, el de Brasil y todo eso. Chévere. O pues nos vamos al fútbol actual. El estilo de Barcelona me encanta. El toqueteo así. No, es que era como para empezar el debate. Pero soy hincha de Junior. Junior tu papá. Bueno, estamos alegres, muy bien, eso está muy chévere, la energía está muy a full, eso me gusta. Bueno, entonces vamos a romper el hielo. Vamos a romper el hielo, muchachos. Con la primera pregunta, y es, para ustedes, ¿qué es Dios? El que quiera empezar, o si quieren empezamos como nos presentamos, como quieran. Yo espero. Sería bueno escuchar. Sí, por favor. Sí, claro. Dale, ok. Vamos, dale, tú puedes. Okay. Pues es una gran pregunta. Sí, es sí. Una pregunta que pues quizá todos nosotros hemos preguntado alguna vez y pues que no es fácil de responder. Pero que en el camino pues que estamos cada uno, pues digamos desde mi concepto pues voy a tratar de explicar. Pues para mi Dios, pues en sí es todo, ¿cierto? Todo está en Dios y Dios está en todo. Es como un principio del hermetismo. Pues entonces en ese sentido Dios está tanto afuera como adentro de mí. Ok. Entonces Dios es eso tanto que yo no puedo ver como lo que sí. O sea, es exactamente todo lo que compone de lo que está creado, pues toda la creación está hecho de la misma esencia de Dios. Entonces, para mí Dios es todo. Energía, prácticamente. La fuente, sí, o sea, es como la fuente de todo, ¿cierto? Es como que la fuente desde donde todas las cosas suceden y ocurren y existen. Entonces Dios es esa fuente. Eso sería. Muy chévere. Bacana esa parte. Si yo también, pues, Ahora, el que quiera. Piedra, papel o tijera, pues. Bueno, a ver, Dios, ser supremo, ser misericordioso. Dios es omnipotente, todo lo puede. Dios es omnipresente, está en todo. Y Dios es omniconsciente, conoce y sabe todo de nosotros y del mundo. En el caso católico lo contemplamos con tres elementos fundamentales, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Está bien, es una Trinidad. Y Él es ser supremo, es un ser misericordioso, es un ser generoso y está estructurado, y Dios es amor. Todo el bien que hacemos a nosotros y al prójimo. Es eso básicamente. Ok, muy chévere. Sí. No, total, porque para mí, en la definición de Dios, para mí es mi padre. Tu padre. Él es padre. Es un padre que suple las necesidades de sus hijos. No hay una mayor manifestación de amor como aquel padre que se quita lo que tiene para darle a su hijo. Y creo que para mí así es Dios. Todo lo que soy, todo lo que tengo, y sé que todo lo que puedo hacer es a través de Él, porque Él es mi guía. Entonces, como Él me guía a mí, entonces yo sé que cuando Él me guía por un buen camino. Entonces no hay una mayor manifestación de amor que un padre guía a su hijo, y la representación del padre es su hijo. Así como actúa su hijo, actúa el padre, cuando verdaderamente el hijo es obediente al padre. Entonces para mí, Dios es un padre. Qué chévere. Está muy buena esa. Qué buena respuesta. Excelente las tres respuestas. Y Sí. Gracias. Sí. les agradezco mucho a ustedes que están viendo este programa ¿Qué tan es? interesante. Para ustedes, ¿qué es Dios? Escríbanlo ahí en Pueden los comentar comentarios. en los comentarios. Si te gusta el programa, dale like, comparte. Y aquí estamos. Bueno, vamos para la segunda pregunta. So, ¿Cuál consideran que es el propósito de la vida? empezamos de atrás para... Sí. Bueno, Bueno, el propósito que tiene Dios con nosotros es que consigamos la salvación. Él nos la permite.
Y él nos da dos elementos fundamentales que creo que ya lo sabe Roberto, pero vamos a compartirlos acá. Él nos da. ¿Cuál de los Roberto? Roberto dijo. Vamos. A mí no me lo había dicho. Voy a recordar los dos elementos que nos permite, nos habla él en su palabra, la Iglesia Católica lo promulga, es que tenemos discernimiento por medio del Espíritu Santo y voluntad. Cuando tomamos una decisión, cuando hacemos un comportamiento que lo ofende a él o ofende a nuestro prójimo, hay consecuencias. Eso es parte de la libertad. Mucha persona dice que no es libertad, no, eso es parte de la libertad, pero hay consecuencias. Que no las, obviamente, él es nuestro Padre amoroso y nos juzga por nuestro comportamiento, tanto hacia él como hacia el prójimo. Y cada vez que lo ofendemos a él, estamos ofendiendo al prójimo. Básicamente es el propósito, y ya cuando lo cumplimos es para llegar a la salvación eterna, la vida eterna. Básicamente eso. Ok. Excelente. La salvación, Sí. el propósito de la vida. Sí. Freddy. Sí, creo que para apoyar y aumentar un poco más el conocimiento del varón, porque de verdad totalmente estoy de acuerdo con él. Jesús dice, le preguntan a Jesús que cuáles son los dos mandamientos, cuál es el mandamiento más importante. Y él dice que el primer mandamiento más importante de la Biblia es amar a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu ser. Y el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo, lo que acaba de decir el caballero, ¿cierto? Entonces, para mí, creo que el propósito de la vida es mostrar eso, mostrar cómo amamos a Dios a través de mi prójimo. Ok, está Y chévere. creo que eso es fundamental. Ok, amar. El Amar. propósito de la vida, amar. Es Amar amar, al prójimo. es Ok. amar en prójimo. Chimba. Dani. Nosotros todos educados, hablando palabras. Ey, ustedes qué, Estoy muy de acuerdo con lo que están diciendo, inclusive, pues, considero que el propósito de la vida es lo último que hizo el Maestro Jesús al estar en la tierra. ¿Cierto? Entonces, como estamos como en el debate, ¿qué fue lo último que hizo el Maestro Jesús cuando estuvo acá en la tierra? Dar la vida. Amar. Enseñar. No, lo último, digamos que la culminación, el último acto que él hizo. Resurrección. Exactamente. Ascender. Ascender, ok. Entonces, para mí, ese es el propósito de la vida. El propósito de la vida es la ascensión. Porque Jesús mostró el camino, Él es el camino. Entonces, el propósito es seguir lo que Él hizo. Entonces, a la par, toda la vida que Él llevó es como un ejemplo para todas las personas que estamos acá. Entonces, esa ascensión que Él hizo es algo que no solamente, que sea, acá puede chocar un poquitico con el tema de la religión cristiana y católica, Ok. pero no es algo que solamente Él hizo o que Él puede hacer, sino que todos vamos a hacer. Ok. O sea, él es la regla, entonces no la excepción. Entonces, Él muestra el camino que nosotros debemos de tomar. Entonces, esa ascensión a la luz, nosotros también la debemos realizar. Ok. Ese es el propósito. Y Qué chévere. Ascensión. quisiera compartir algo más y reforzar lo que ellos dicen, porque todo es válido. El concepto de amar. Nos enseñaron que el concepto de amar es básicamente entre parejas, hoy en día novios o esposos, y ya no. El concepto de amar trasciende cada vez que yo hago algo bueno por el otro. Un gesto de amor. Y los gestos de amor, Servicio. esas palabras, apoyar, colaborar, eso se llama trascender. Trascender es no te doy el dinero, si voy a colaborar le doy el dinero, no es colaborar, no es materialmente el dinero, sino puede ser otra cosa. La idea es cumplir el concepto de colaborar o el concepto de ayudar, eso es trascender y eso es amor al prójimo. Y a veces hacemos lo contrario, ¿no? No uso esta palabra poco, pero lo contrario es el desamor, cuando yo le hago mal a alguien. Pero el concepto total es amor. Ok. Muy chévere, muy bacano. Complementando, ya uniendo cabos, porque yo soy una persona que escucho y voy uniendo como... Va mirando los toros desde la valla. Daniel nos dice que para él Dios está afuera y está dentro, y Sí. está en todos lados. Sí. Y acá los compañeros dicen que uno de los mandamientos es amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, tu espíritu. Y el segundo es ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero cuando decimos amamos al prójimo, nos olvidamos de a sí mismo.
Y brutal. en estos días estuve haciendo un artículo, el artículo número 11, que habla de Paul Gilbert, que habla sobre la terapia de la compasión. Entonces, muchas personas me escribieron que qué bueno que la compasión hacia el prójimo. Y yo dije, no, pero es que no está hablando hacia el prójimo, es la compasión hacia ti mismo. Entonces, de pronto, como es inglés, quedó compasión, pero es autocompasión. Él dice, háblate a ti mismo como le hablas a tu amigo cuando está en problemas, dándole un consejo, háblate a ti mismo así. Sí, porque es cierto que nos olvidamos de nosotros mismos. Ese es el camino. Total. Ese es el camino más rápido, más cortico y más fácil, más sencillo para hacer todo lo que hay que hacer. Aunque a veces no es tan sencillo, pues porque somos presos como de los pensamientos inconscientes y de nuestra mente que está volteando todo el tiempo. El mundo. Eso sí Y nos el mundo voltea. también. Entonces, Sí. sabemos que tenemos que hablarnos bien, que queremos tener buenos pensamientos, pero muchas veces somos inconscientes de esos pensamientos y de esas acciones que estamos haciendo. Pero Para eso estamos los psicólogos, para que hablen. Aparta ya tu cita. Para aportar ahí, creo que... 3:10. ¿Qué sigue? Para aportar ahí, creo que una de las terapias más importantes para el ser humano es apartarse y hablar para sí mismo. Es una de las terapias muy importantes porque uno sabe a qué límite puede llegar, ¿cierto? Pero uno a veces conoce el poder que uno tiene. Y creo que una manera de uno saber qué es lo que uno tiene es uno evaluándose. Yo todos los días me evalúo cómo te comportaste, cómo hablaste, qué hiciste, hablaste con Dios, no hablaste con Dios. Cuéntame. Yo mismo hago eso. Entonces yo cojo mi Biblia y empiezo a hablarme, empiezo a declararme bendiciones, a desatarme de maldiciones, porque uno no sabe en el camino, uno no es moneda, como dice un dicho por ahí, uno no es moneda de oro para caerle bien a toda la gente. Entonces, como sé que uno no le cae bien a toda la gente, entonces yo llego y empiezo, quizás de pronto alguna persona tomó mal lo que yo dije y en su pensamiento empezó a maldecirme. Entonces yo empiezo a soltar esas maldiciones y agarrar las bendiciones del Señor a mi vida. Y es como una terapia para mí mismo. Y empiezo a sanar cosas que hay dentro de mí. Eso que estás diciendo me parece muy acertado y yo también lo hago. Y ese para mí es el camino realmente a esa ascensión, pues que para mí es como que el propósito, ¿cierto? Sí. Porque solamente es a través de uno reconocer lo que nosotros somos y a través de nuestro propio poder y nuestra propia energía es que lo podemos hacer, o sea, pero reconociendo pues a ese ser interno que llevamos nosotros. Entonces, me gusta mucho lo que estás diciendo. Bacano. Muy chévere. ¿Alguien más quiere? No. No. Seguimos con la siguiente pregunta, muchachos. Dice, ¿es necesario pertenecer a una institución religiosa para estar en lo correcto espiritualmente? Bueno, Freddy. bueno, mira, esta es una pregunta porque es muy cuestionable. Porque creo que en el primer podcast que tuve contigo, Sí. te hablé sobre algunas cosas referentes a la religión de personas que no son cristianas, pero tienen una vida ejemplar, muy ejemplar. Okay. No son cristianas, tienen una vida ejemplar y se ve que le ayudan al prójimo, se ve que se ayudan ellos mismos, pero viéndolo espiritualmente, necesitas estar no en una religión, porque religión la tienen todos tienen una religión, Okay. sea que sea desconocida para mí o sea conocida, todos pertenecemos a una religión, pero no todos pertenecemos a Cristo, porque la misma palabra dice, los que Dios me dio, ellos vienen a mí, Okay. ¿cierto? Y creo que para tener una salvación sí hay que tener a Cristo, literalmente hay que tener a Cristo, Okay. porque en Juan 14:6 él dice, lo que dijo el compañero y también lo dijo él, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces,
ahí estamos viendo que la única manera, digamos, de tener salvación y estar en el mundo espiritual es pertenecer a Cristo. Y lo mismo le decía el compañero referente al amor. Cuando él hablaba en su podcast, que me gustaría verlo, Sí, porque claro. los detallecitos que soltaste son muy importantes. Sí, está en el podcast Está de bien. Roberto Clemente. Listo, yo lo voy a buscar hoy mismo, me lo voy a ver. Ya, Porque él decía ahorita al comienzo que cuando Pablo, en primera de Primera de Corintios, Corintios, capítulo 7, 14, 15. habla sobre el amor de pareja, que si yo no empiezo a tener intimidad con mi esposa, a menos que sea causa de acuerdo de los dos, Sí. de ella y mi persona, para entrar en oración, Solo hay dos maneras, Solo en hay oración dos. y en ayuno. en ayuno, No. en oración y en ayuno. Si no es de eso, el enemigo puede mirar como una debilidad y meterse ahí Efectivamente. y romper y venir pleitos, celos, contiendas. ¿Sí me entiende? Entonces, eso va mucho ligado a que verdaderamente tenemos que estar unidos. Entonces, lo mismo, yo tengo que estar unido con Cristo, pertenecer a Cristo para poder tener la salvación. Ok, entonces, digamos, resumiendo pues la respuesta, si es necesario estar en una religión o no. ¿quién viene? Para, No, para resumir lo que... sí, para mí sí. Si es necesario estar en una religión. Ok, Alfredo. Para mí obviamente también, en el caso de la Iglesia Católica, el catolicismo, se maneja a través de los sacramentos, Ok, bautismo, comunión, confirmación, lo que hacemos con el sacerdote se me escapa, la confesión, el matrimonio, el orden sacerdotal y el último es ayuda al prójimo a través de los enfermos, ayuda a través de los enfermos y obviamente a la persona humilde, todo ese tipo de ayudas. Ese Ok. es el último sacramento. Entonces lleva como una idea de lo que Cristo quiere. En el caso de la iglesia, pues obviamente practicarlo hace que nos lleve a la salvación, a querer más al prójimo, a amar más al prójimo, quererlo, perdón, amarlo, que eso es lo que se busca. Y llegar a la salvación eterna. Para mí sí efectivamente hay que pertenecer a una a religión. una religión, que Ok. algunos hablan como doctrina, otros le ponen el término de dogma, otros dependiendo del contexto y dependiendo la población le pone un título, ¿no? Ok, Más que religión es un orden de vida, todo tiene un orden natural. Creo que esa frase te quedó marcada, ¿no, Roberto, papá? Sí, claro. Orden natural, que no nombro en el podcast, sí. Ok, sí. Orden natural para ello. Y el orden natural es, pues, reunirnos a través de la palabra del Padre y practicar lo que Él nos enseña allí. Ok, Eso es todo. ok. Dani. Pues yo sí considero muy importante pertenecer a una religión, pues porque allí es donde encuentras el conocimiento pues, de quién es Dios. Ok, Pero entonces también considero, pues, como no cerrarse a una sola información, sino como tratar de recibir un poquitico más, pues digamos, como más de ese conocimiento. buscar más. Por ejemplo, en el tema de lo que hablas, Freddy, de que es Cristo, Jesús es el que nos da la salvación, y si nosotros debemos pertenecer a la iglesia para poder recibir esa salvación, ¿cierto? Creo que es así como lo estabas diciendo. Entonces, por ejemplo, eso es importante y yo también lo comparto. Entonces, es importante tener como ese reconocimiento con el Cristo, pero considero que es más que de pertenecer a la religión, como yo soy católico o yo soy cristiano, sino yo ya me estoy identificando con ese Cristo. O sea, yo me estoy identificando con ese Dios, porque para mí el Cristo está dentro de mí. Ok, Entonces, según lo que ya tuvimos, como lo que últimamente lo que estoy estudiando, que es algo que habla es una religión de los maestros ascendidos, no sé si los han escuchado. Entonces, los maestros ascendidos
son seres que han existido a lo largo de toda la humanidad. Entonces han estado en China, han estado en India, han estado en Jerusalén. Entonces está el Maestro Jesús, está Buda Gautama y muchos otros maestros. En este momento hay un maestro que es el Maestro Saint Germain. Entonces ese maestro es, digamos, el que está como promoviendo todo este tema de la ascensión hacia Dios. Es como moviendo todo para que las personas despierten a ese conocimiento interno de que el Cristo realmente está dentro de nosotros. Entonces el Maestro Jesús enseñó ese camino volviéndose él el Cristo. Pero entonces para mí la salvación se encuentra más allá de solamente reconocerlo a él como el Cristo, sino reconocerme a mí como el Cristo. Es como que yo me tengo que identificar así como él se identificó. De esa manera es que yo puedo lograr esa salvación. Y eso mismo pasa en el tema, por ejemplo, del budismo. Entonces el Buda era el que se iluminó. Pero entonces los seguidores ¿cómo se dice? Idealizan al Buda. Ajá. Y entonces pues lo tienen allá sin saber que ellos también se pueden iluminar. Ok. Entonces es como buscar ese camino de cómo puedo yo cristificarme, cómo budizarme o Como lo llamo con el tema. Budizarme. Tranquilo, está bien. Pero es eso, ¿cómo encuentro yo entonces ese camino que siguió el Buda para convertirse en el Buda y cómo siguió el Cristo para convertirse en el Cristo? Eso mismo es lo que debemos hacer nosotros. Pero claro, una persona que esté en la calle si no recibe esta información nunca lo va a conocer. O sea que si es necesario estar en una religión o no. Sí. Sí. Ok. Padre, ¿tienes algo que decir? Pues una pregunta más. Yo tengo una pregunta más y creo que ya la sabe, Roberto. Ok. No, ahorita no, para posterior a cerrar, porque... Ok, dale. Sigue, por favor, Roberto. Dios ama a todos por igual, incluso a los que no creen en Él. Sí. Dale. O sea, desde mi punto de vista, sí. Porque todos somos hijos de Dios. O sea, no importa, No importa que sea el satánico ahí Usted puede- matando y puede ser la persona más mala, más odiado. pero no deja de ser un hijo de Dios. Ok. Y hasta que usted no suba a Dios, Dios que es el todo va a estar incompleto. Porque falta usted. Está el todo menos uno. Vea, Y Dios chévere. es todo. Vea, me acaba de acordar de una parábola o una parte de la Biblia que dice que dejando a las 99 fue por la que estaba perdida. Así Sí, es. eso Entonces, sí, ya No. estos están salvos, yo voy por... La humildad Jesús sí mismo viene lo de- dice, yo vine fue por los Pecadores. 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 Ah, Bueno, seguimos, Alfredo. Efectivamente. Alfredo está que se habla. No, algo corto del aporte es que sí, Él nos ama a todos por igual. Lo que pasa es que nos dio dos cosas y vuelvo y las retomo y las comparto aquí, que es el discernimiento y la voluntad por medio del Espíritu Santo que pedimos, ¿no? Para algo, para alguna situación. Es fundamental pedir el Espíritu Santo para todo. Entonces sí, Él nos ama a todos Ok. por igual. Ah, Pero ok, hay no. consecuencias cuando no hacemos lo contrario a Él. Y- Que las hay y están escritas. Ok, No las digo está yo, bien. eso es todo. Como el del cepillo de dientes. Sí, el ejemplo. Y ahorita tengo una pregunta, lo último para todos. Ok, predica. Sí, porque ya creo que... No, sí, estoy de acuerdo con ello porque es que el Señor es el creador y Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos vayan a Él. Y creo que no hay un padre que quiere que su hijo se pierda. No quiero pues que mi papá, viendo que yo me alejé, no me vaya a ir a buscar, Él me va a buscar. Como el hijo pródigo, que le dijo al padre, dame mi herencia, yo necesito mi herencia. Se la gastó en lo que quiso gastarse. Sí, en lo que quiso gastarse, se la gastó en prostitución, en alcoholismo y derrochó su vida como él quiso. Pero el día que volvió, hizo fiesta. Le dio el anillo, lo vistió con las túnicas mejores, mató el mejor becerro que había y hizo fiesta con todos. ¿Por qué? Porque el hijo que él creía que estaba muerto ha revivido, o sea, volvió a casa. Y creo que la invitación es para que todos aquellos que creen, que piensan que Dios no los ama, no, Dios los ama,
y él quiere comunicarse con ellos. Ok. Y Él quiere que les abras el corazón para que Él te pueda hablar y puedas entender que a pesar de todo lo que tú hayas hecho, Dios aún está ahí contigo. Lo único que necesita es que, como dice Apocalipsis, yo estoy afuera, toco la puerta, y el que abre, mi Padre y yo, cenaremos con Él. Y eso es lo que está buscando Cristo. Cenar y entrar a las casas. Muy bacano, muy chimba. Papi, ¿qué tienes que decir? Pues sí, cuando Alfredo dijo que Dios no quiera todo por igual, de hecho por eso sale el sol, para buenos y malos. Correcto. Sale el sol todos los días para buenos y malos. Entonces, tú que estás viendo el programa y que te consideras de pronto lo peor, Que te has equivocado. hay una forma de llegar a ti, y esa forma es conocerte a ti mismo, amarte, empezar por amarte a ti mismo, y ahí vas empezando a amar a los demás y cogiendo ese camino. Entonces, quería complementar con Ah, eso. bacano. Y la pregunta que tengo. La pregunta milenaria. A ver, Dani. Sí, Sí, claro. Un aporte a lo que dijo Freddy. Pues sí, también como revolucionando un poquitico pues también el debate que estamos teniendo. Lo del hijo pródigo, pues yo lo veo de una manera diferente. Pues, o sea, sí es así, pero pues yo lo manejo mucho como el tema de A un ver, concepto que aprendí, que es el karma y la reencarnación. Entonces, es algo ya, pues que puede, digamos, ya estar un poquitico desviado, pues como con el tema cristiano. Ok. ¿sí? No, pero tranquilo. ok. Sí, dale. Entonces, el hijo pródigo es aquella persona, pues en mi concepto, que está en este planeta, o en otros similares a este, viviendo experiencias en un plano físico sensorial, en donde se está desviando de lo que es la espiritualidad. Entonces, está completamente absorbido con todo lo que se le presenta en sus ojos, en sus manos, en sus oídos. O sea, está tan complacido con lo que ve que no se quiere ir de acá. Entonces, él lo está esperando allá arriba, lo está esperando allá diciendo, bueno, ustedes son libres, pues no hagan lo que quieran, ustedes saben las consecuencias de lo que están haciendo. Si siguen haciendo lo mismo, van a tener que seguir repitiendo esto mismo tiempo, todos estos años, porque esto es un proceso. Entonces, si usted no pasó ese proceso, pues vuelve y lo repite. Y no lo repite, pues no es una sola encarnación, sino el proceso completo. Vuelve a empezar la universidad todo este tiempo. Como cuando pierde el año, Porque lo perdió. Prácticamente. perdió el año. Entonces, es más o menos así como lo veo yo. Sí, también para aportar ahí, creo que lo que decía el varón y lo que dice él es que el Señor nos dio un libre albedrío de tu elegir. Él está ahí, pero tú tienes un libre albedrío para elegir lo que tú quieras hacer. Nadie te obliga. El Padre te enseña los principios, pero tú decides seguir o desviarte. Ese es un libre albedrío. Muy bueno. Bacano. Y bueno, La pregunta milenaria, Alfredo. la pregunta ¿quién soy yo? No, la básica, ¿quién soy yo? Ok. La pregunta es, ¿somos o no somos libres? ¿Cierto? ¡Ay, qué buena pregunta! Esto está candela, pero Pero faltan 5 minutos. falta ya muy poco tiempo y creo que sería bueno, hombre, tener otro debate con otras preguntas más a fondo, que sea más, pues yo hoy no lo vi debate, la verdad. Todos de Pues, acuerdo. estaban como Eso muy de está acuerdo, bien. eso está muy bien. Es que nos pusimos de acuerdo antes de entrar. La gaseosa que nos tomamos ayer frente a Eso estuvo. sin Bueno, efecto, supuestamente. entonces, muy chévere esa pregunta, muy buena. Si quisiera que de pronto sí, 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 se quiere. puede responder en Si quiere. breve, y yo creo que sí podría. Sí, si quieren podemos responderla o Sí. Breve, sí. Ese- Empecemos. Ahorita que le sale por los poros. La manera de uno ser libre, yo en mi experiencia, tengo 40 años, llevo 25 años en el cristianismo y creo que he experimentado la libertad. Y la libertad la experimenté cuando acepté a Cristo. Fui totalmente libre. Porque sabemos que este mundo ofrece muchas cosas. Pero lo que ofrece este mundo es algo que no se compara con lo que ofrece Cristo. Y creo que la libertad es eso. La libertad es amarse. Cuando uno se ama, uno aprende a amar al otro. bueno, está bien. Pero entonces, hay de pronto cositas que van como en contra, porque por ejemplo hay personas que se aman por encima de otras personas.
Sí, voy a entender. O sea, Sí, como sí. que ya estamos, ¿cómo se dice? Interfiriendo en la vida de otra persona. Pero el amor Por no es amor. egocentrismo. El amor no es egoísta. Exacto. Entonces, mi pregunta ahí es, ¿somos libres o no somos libres? Somos libres. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. La respuesta es muy sencilla. Somos libres cuando obedecemos la voluntad de Dios. Somos libres cuando obedecemos, entonces no somos libres, papá. Sí, porque la voluntad de Él es la libertad a hacer lo que moralmente Él nos propone. El mundo ofrece la seducción y el mundo ofrece lo contrario. Lo contrario. Entonces, ¿qué es más fácil? Y esa no es la idea. Cuando uno está haciendo la voluntad de Él, obedecer la voluntad de Él se refiere a tener esa libertad, porque es lo bueno que Él nos propone, lo bueno que Él nos demuestra y lo bueno que Él nos enseña en su palabra. Esa es Parece, la voluntad. parece una contradicción, pero Sí, estoy pero- de acuerdo con sí, lo que sí, sí, está sí. diciendo. Es contradictorio obedecer, pero es Para la ser voluntad de Él para ser libre. Cuando yo hago lo contrario es si yo no tomo respeto a los que les gusta el trago, pero si yo no lo Chirrinchi. hago, o el chirrinchi, o el, bueno, etcétera, etcétera, yo hago lo contrario a ello, pues estoy siendo libre a hacer lo bueno. Dios propone lo bueno, el mundo propone lo contrario. No quiero usar la palabra malo, pero bueno, lo contrario. Mamá, Y él lo malo. Entonces, esa es la libertad. Cuando creo que te da un ejemplo de cuando se convierte hacemos un hábito y se convierte en vicio, es eso. Yo puedo tomar un vino para una comida, ya. Pero si sigo con la botella de vino y le pongo el aguardientico antioqueño y le pongo el ron viejo de Caldas, pues ya ese se convierte en vicio. Que genera en mi cuerpo un estado de inconsciencia de hacer cosas que no hago normalmente. Ese es el vicio y eso es hacerlo bueno. Ok. Esa es la libertad. Pero el mundo nos vende lo contrario. Dani. Sí, no comparto mucho lo que está diciendo Alfredo, porque realmente la libertad llega y es cuando hacemos la voluntad de Dios, pero para poder hacer la voluntad de Dios tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios. Entonces esa libertad viene es cuando nosotros ya tenemos el conocimiento de pues, como cuál es el bien y el mal, o sea, cuál es realmente lo que me conviene y lo que no me conviene. La moralidad. Sí, quizás no tanto verlo como bueno o malo, sino pues yo para qué voy a hacer algo que yo sé que no me va a llevar a ninguna parte. Entonces ahí yo estoy cumpliendo con, pues estoy siendo libre de verdad, Sí. porque si no soy un esclavo, sigo siendo esclavo de mis hábitos y de mis vicios. El vicio, claro, el vicio. Entonces, Una cosa es hábito. exacto. Total, Ok, eso. ok. Mira que la Biblia también habla referente a eso. Sí. Cuando dice, no todo me conviene. No todo me es Cierto. permitido. No todo me es permitido. No todo lo que yo hago me conviene. Y no todo lo que, no todo lo que yo permito me hace bien. O sea, es decir, si yo permito algo creyendo que me va a hacer bien y me hace mal, me está haciendo mal porque no está haciendo bien para mí. No todo lo que yo hago me edifica. Entonces, lo que decía él, hay que conocer verdaderamente la voluntad del Padre para poder obedecer. Y lo que decía él, si yo muero a mí mismo, estoy obedeciendo al Padre, porque lo único que quiero hacer es obedecer al Padre. Y ahí viene la libertad. Ujú. Chévere, muy Y un chévere. último Biblia- punto para cerrar el Para programa. un tris ya, Bueno, pequeño. antes de que Sí, Juan, capítulo 17, Juan 1, capítulo 17, perdón si me equivoco, habla de estamos en el mundo, pero no debo ser del mundo. Estar en el mundo se refiere a enaltecer la creación que hizo Dios para todos nosotros, La oración de Jesús. la creación, la obra maestra, pero no debemos hacer la voluntad del mundo. Eso es todo. Cierro con eso. Ya. Pues yo, para cerrar, Ahora sí. yo les había dicho cerrar este programa maravilloso y este podcast maravilloso de Al Aire y Media aguardiente, sí, Roberto, de gracias. Colombia, Roberto Clemente. Yo veo esto de las religiones a nivel mundial, o sea, no solamente el cristianismo, sino las que menciona Daniel, o el budismo y todas las que hay en el oriente, que hay muchas. Es la forma
todo tiene una forma en física, todo tiene una forma y un fondo. La forma son las diferentes clases de religiones y todas esas cosas. La forma es las diferentes técnicas o que una religión tiene no de convencer, sino de enseñar. Y el fondo viene siendo ese poder superior, para no de llamarlo con un solo nombre, como dicen los alcohólicos anónimos a nivel mundial, para no dejar a nadie por fuera. Poder superior. Tú unes eso como un triángulo, sí. Exacto. Felicito. Entonces, yo lo leo así, las religiones son la forma y el fondo es ese poder superior. Lo que pasa es que las diversidades en las religiones cambian a partir del rito. Eso, el rito, Esa es la palabra que me faltaba, El rito. es la forma. No, todo cambia a partir La del forma, rito. sí. Eso es todo. Muy chévere, bueno, muchachos, muchísimas gracias por estar acá, por ver el podcast. Los podcasts. ¿Tiene otro? Muchísimas gracias por estar aquí, por compartir, por escribir. Denle un me gusta y escriban abajo si creen que somos libres o no, espiritualmente hablando, porque yo sé que mundanamente, papi, hay que pagar la red. No somos libres aún, pues yo creo, ¿cierto? O es para otro debate. Digan pues. Bueno, no, nada, muchas gracias a todos acá por asistir, a Dani, a Freddy, al señor Alfredo, Gracias. a mi papá. Y esto es Podcast al Aire. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Gracias. Gracias.